Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que de verdad va a hacer vibrar a todos los seguidores del bueno, de quienes estamos a punto de revelar. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que muchos de ustedes han estado esperando, soñando y quizás hasta debatiendo en los comentarios durante mucho tiempo. Así es, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las relaciones, el drama, y la posibilidad de que el amor triunfe. Si son nuevos por aquí y aman estar al día con las últimas noticias del espectáculo, las exclusivas y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas, este es su sitio. Así que sin pensarlo dos veces, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de una pareja que ha sido objeto de intensas especulaciones, y sí, de muchos corazones rotos y esperanzas renovadas. El título lo dice todo, Halil y Esla, primeros pasos para reconciliarse. Noticia bomba. Sí, lo han escuchado bien. Esa chispa que parecía haberse extinguido, que muchos creían que era solo un recuerdo del pasado, podría estar a punto de reavivarse. Y créanme, los detalles que hemos recopilado son de los que te hacen decir wow. Hemos estado siguiendo cada movimiento, cada pista, cada susurro en el intrincado mundo del espectáculo turco y bingo, parece que Halil y Esla están empezando a tender puentes. A ver, pongámonos en contexto para aquellos que quizás necesiten un pequeño recordatorio o para los nuevos que se están uniendo a la locura. Halil y Esla, dos nombres que cuando se juntan evocan una mezcla de pasión, drama y una conexión que muchos encontraron innegable. Su relación fue una montaña rusa, de esas que te quitan el aliento, llena de momentos de ensueño, pero también de desafíos que, finalmente, los llevaron por caminos separados. Y la noticia de su ruptura fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes veían en ellos una pareja ideal, una fuerza de la naturaleza. Pero, ¿y si les dijera que el capítulo final de su historia aún no está escrito? Hemos sido testigos de un sinfín de rumores, teorías y, seamos sinceros, mucha desesperación por parte de sus fans que anhelaban verlos juntos de nuevo. Y es que hay algo magnético en esta pareja, una química que trasciende las pantallas y las portadas de revistas. La forma en que se miraban, la forma en que sus carreras parecían entrelazarse, la admiración mutua que, a pesar de todo, siempre parecía subyacer, todo eso dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha cambiado? ¿Qué los ha llevado a considerar la posibilidad de darse una segunda oportunidad? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hemos estado investigando a fondo y las fuentes son sorprendentemente consistentes. Parece que no se trata de un arrebato impulsivo o un simple intento por recuperar la atención mediática. Detrás de estos primeros pasos para reconciliarse, hay indicios de una reflexión profunda y un deseo genuino de sanar las heridas pasadas. Uno de los primeros indicios que captamos fue una serie de publicaciones sutiles en redes sociales. No digo que hayan aparecido juntos en una foto sonrientes y abrazados, eso sería demasiado fácil. Pero sí hemos notado una especie de coincidencia en sus actividades. Por ejemplo, Esla compartió hace poco una historia desde un lugar que, casualmente, es uno de los favoritos de Halil, un lugar que solían visitar juntos en sus momentos más felices. ¿Y qué creen? Pocos días después, Halil subió una foto de un libro que, sorpresivamente, era uno que Esla había recomendado apasionadamente hace tiempo. No son pruebas contundentes, lo sé, pero en el mundo del espectáculo, las pequeñas pistas, los guiños, los mensajes codificados, son oro puro. Pero no nos quedemos solo en las redes sociales. Nuestros informantes, siempre tan bien ubicados y confiables, nos han confirmado que ha habido contactos. Sí, lo han escuchado bien. Ha habido llamadas, mensajes y, lo más importante, encuentros. Y no me refiero a encuentros casuales en eventos públicos donde se cruzan miradas fugaces y se intercambian saludos cordiales. Hablo de reuniones más privadas, más íntimas, donde se han dado la oportunidad de hablar, de escuchar, de entender. Y por lo que nos llega, la conversación no ha sido fácil. Las heridas de una separación, especialmente una tan mediática, no sanan de la noche a la mañana. Sin embargo, parece que ambos han llegado a un punto de madurez, donde el orgullo ha dado paso a la empatía y el deseo de comprender la perspectiva del otro. Una de las claves de esta posible reconciliación parece ser la forma en que ambos han abordado sus propios errores.
Se dice que en estas conversaciones han sido honesto. Ese acerca de las fallas que cada uno tuvo en la relación, y han mostrado una disposición a disculparse y, sobre todo, a perdonar. Y este es un paso crucial, ¿verdad? Porque el perdón no es olvidar, es liberarse del resentimiento y darle una nueva oportunidad a la conexión que una vez existió. Hemos oído que Alil, en particular, ha estado trabajando mucho en su comunicación y en su manejo de las expectativas, aspectos que, según rumores, fueron puntos de fricción en el pasado. Y por su parte Esla, conocida por su fortaleza y su carácter decidido, parece haber encontrado una manera de equilibrar su independencia con la vulnerabilidad necesaria para reconstruir algo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa esto para su futuro? Estamos ante un regreso triunfal, un felices para siempre renovado. Es pronto para decirlo con certeza. Como mencionamos, son primeros pasos. Esto implica que aún hay mucho camino por recorrer, muchas dudas que despejar, y muchas pruebas que superar. No hay que olvidar que las presiones externas, las agendas apretadas, la constante atención de los medios, son factores que siempre han estado presentes en sus vidas. Reconstruir una relación bajo ese escrutinio constante no es tarea fácil. Sin embargo, lo que es innegable es la fuerza del interés mutuo. A pesar de la separación, parece que el cariño, el respeto y una conexión profunda nunca desaparecieron del todo. Y este es el combustible que puede impulsar una reconciliación exitosa. Imaginen las posibilidades, el impacto en el mundo del espectáculo si Alil y Esla logran superar sus diferencias y volver a formar equipo. Sería un hito, una historia de redención y perseverancia que inspiraría a muchos. Y por supuesto, sería un festín para nosotros los que nos encanta seguir cada detalle. Hemos intentado contactar directamente a los representantes de ambos para obtener una declaración oficial, pero hasta ahora, la respuesta ha sido la esperada, un silencio diplomático o un no tenemos comentarios sobre asuntos personales. Lo cual, francamente, solo aviva más las llamas de la especulación y, para nosotros, confirma que algo se está cocinando. Porque cuando hay humo a menudo hay fuego, y en este caso, el humo huele a posible romance reavivado. Es importante recordar que aunque la noticia es emocionante, debemos darles espacio y respeto a Alil y Esla. Sus vidas son suyas y cualquier decisión que tomen es suya. Nosotros, como espectadores y fans, solo podemos observar, analizar y, por qué no, desearles lo mejor. Pero la intriga es innegable. Y la posibilidad de ver a esta icónica pareja junta de nuevo es, sin duda, una noticia bomba. ¿Será este el comienzo de una nueva era para ellos? Solo el tiempo lo dirá, pero las señales son demasiado fuertes para ignorarlas. Así que, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado los sutiles indicios, las fuentes confiables y la emocionante posibilidad de que Alil y Esla estén dando sus primeros pasos hacia una reconciliación. Hemos visto cómo las pistas en redes sociales, los encuentros privados y la aparente voluntad de perdón y comprensión están sembrando las semillas de una posible reunión. Es un recordatorio fascinante de que incluso después de las rupturas más dolorosas, el amor y la conexión pueden encontrar el camino de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando estas historias fascinantes y a compartir con ustedes las últimas novedades. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia bomba? ¿Creen que Alil y Esla deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué consejos les darían? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció intrigante e informativo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Compártanlo con todos sus amigos que también son fanáticos de Alil y Esla, o de las buenas historias de reconciliación. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de estar al tanto de todas nuestras próximas exclusivas. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.